Pues estamos grabando. Estoy con Carlos Sánchez, Chocotwits en Twitter. Hoy Carlos es diseñador de producto, está ahora trabajando para TeamPay en Nueva York. Antes ha estado trabajando en otras startups en España, Canadá y demás. Ahora nos contará, incluida OnTrack para la gente de España. Y más allá de su experiencia como diseñador de producto, trabajando en tecnología y demás, a mí me interesa mucho y sigo a Carlos en Twitter por todo el contenido que comparte y sobre todo por cómo trabaja con los side projects, ¿no? Quería traerlo aquí para hablar un poco sobre diseño de producto, tecnología y luego acabar un poco con side projects. Y ya está. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias, Juanjo. ¿Qué tal? ¿Dónde andas? Estás en Nueva York, ¿no? Pues en casa, en Nueva York, estamos ahora, sí. Okay. ¿Te he introducido bien o cómo te introducirías tú? Perfectamente, diseñador de producto digital que ahora está trabajando en Nueva York, en TeamPay, en una startup pequeñita. ¿Qué hacéis en TeamPay? Somos un software de gestión de compras para empresas. Simplificado mucho, si tú tienes que comprar una licencia de software, escribes por el LAC, necesito una licencia para esto que me cuesta tanto. Eso envía una notificación automáticamente a tu manager y si la apruebas se autogenera una tarjeta de crédito virtual de un solo uso para que compres el software. Básicamente simplificamos el proceso de compra por empleados. Ok, luego vamos a ver cómo acabas en TeamPay y en Nueva York. Me interesa a mí siempre empezar sobre tus inicios, ¿no? ¿Tú de dónde eres? De Málaga. Ok, y estudias en Málaga. Estudias en Málaga, entiendo, y cómo empiezas esto? Sí, crecí y fui a la universidad de Málaga. Estudié ingeniería técnica de telecomunicación en Málaga. Ok, oye, pero la gente yo creo que, por ejemplo, yo estudié economía y la mayoría de la gente que estudiamos economía o negocios, un poco la gente que estamos, bueno, creemos que nos mola esto, pero si no sabes lo que hacer, bueno, pues acabas allí, ¿no? La gente que estudiáis ingeniería sois gente que ya de por sí, cuando con 14, 15, 16 ya habéis jugado con tecnología, ¿no? Entiendo. No te creas, ¿eh? Yo creo que tuve mi primer ordenador no sé, a los 16 años, puede ser, 16, 17. En mi casa había ordenador, pero ordenador propio mío en el que yo cacharreara. Creo que fue a los 16 años. ¿Y cómo, Tampoco tuve yo mucha relación con la tecnología antes de eso. y cómo acabas metiéndote en el mundo tecnológico entonces? Bueno, en el instituto lo que más me gustaba era la física. Eh, la robótica me interesaba y vi que había tal vez una oportunidad por ahí de estudiar cosas interesantes. Ok, ok. Luego Entonces, creo que me equivoqué. ¿te equivocaste? ¿Por qué? Sí, o sea, si volviera a entrar en la universidad hoy, no elegiría esa carrera, no elegiría Teleco, ¿En ni serio? lejos. Ostras, Sí, no, el retorno de inversión no, a mí no me compensa, no me mereció la pena. Al final tardé muchísimos años en sacármela, perdí el interés rápido y creo que tampoco me aportó lo suficiente Esto comparando con el esfuerzo que invertí. es un punto súper interesante. O sea, tú dices que estudiar ingeniería necesita una inversión enorme, ¿no? Porque es complicado y puede en vez de 3, 5 años, 4 años, 5 años, se puede alargar, ¿no? Y al final Ujú. que te quemes, ¿no? Dices que ese fue tu caso. Sí, básicamente, y al final tampoco he terminado trabajando en nada que esté directamente relacionado con lo que estudié, con lo cual Ok. lo que yo saqué de la carrera que me fuera útil después fue muy poco y el esfuerzo fue muy, muy grande. ¿Y qué harías entonces? Imagínate que tú ahora vuelves, tienes, ya no 10, bueno, sí, va, volvemos a los 18, ¿no? Y tienes que elegir sabiendo lo que sabes, ¿qué cambiarías? ¿Qué elegirías? Pues seguramente intentaría estudiar directamente diseño, aunque no tengo muy claro qué grados de diseño hay a día de hoy en España que te orienten hacia diseño de producto digital bien. Y si no, estudiar, por ejemplo, informática me hubiera resultado mucho más útil que estudiar telecom. O sea, ok. Y luego cuando veo que tú acabas Telecos, dices que, bueno, pues fue una inversión enorme y tal, ¿fue fácil para ti luego empezar a currar? ¿Tenías claro qué querías hacer después de la uni o qué acabaste haciendo? Sí, yo descubrí que quería ser diseñador durante la universidad. Me vine un año a estudiar a Estados Unidos
y lo que hice ese año fue cogerme un montón de asignaturas de diseño. Y de hecho empecé a trabajar en el segundo semestre que estuve aquí en el departamento de comunicación de la universidad como diseñador, ¿ya? Y ahí fue cuando vi que mi camino era ese. Entonces, cuando volví a España, seguí estudiando para terminar las asignaturas que me quedaban, pero yo ya tenía claro que quería ser diseñador. De hecho, durante la carrera yo había empezado a hacer webs, a aprender a hacer webs de manera autodidacta y a venderlas. Y realmente disfrutaba mucho más de haciendo eso, creando mis propias webs, que estudiando lo que estudiaba. Así que cuando terminé la carrera, tenía claro que quería ser diseñador. De hecho, a mi vuelta a España, me vine a Estados Unidos 2008-2009, me volví a España y en el 2010, todavía no había terminado la carrera, empecé de becario en una empresa consultora en el Parque Tecnológico en Málaga, ya como diseñador. Ok. Diseñador O sea, web, creo ya que era como me llamaba en aquel momento. gracias a tú jugar un poco con tu curiosidad, llegas a, ostras, me gusta montar webs, ¿no? Me gusta diseñar webs. De Ujú. hecho, dices que lo aprendiste en tu tiempo de Estados Unidos, supongo que teniendo tiempo, ¿no? Pues mirando aquí, mirando allá, acabas en eso, pero Sí, de hecho, o sea, ya sales y empiezas siendo diseñador, o sea, no tardaste, no pasaste por empleos que no. no, ok, o sea, eso es, Mis primeros trabajos fueron como diseñador. ok. Y en Málaga, ¿cómo es? Málaga. Y ahora la gente, yo creo que la gran mayoría, ¿no? Pues en España te vas a Madrid, te vas a Barcelona, eh, ves, tú has trabajado en Madrid, creo, y ahora estás en Nueva Ujú. York, Canadá. ¿Hay diferencias entre currar en Málaga versus en Madrid? Sí, mucha diferencia. Em, También el sitio en el que trabajas marca muchas diferencias. Yo entré en una consultora muy pequeñita en la que nunca había existido la figura de diseñador y bueno, fue un aprendizaje interesante, pero acabé bastante cansado de aquello. Pero es cierto que al mismo tiempo que yo hacía eso, en Málaga empezaban a surgir algunas startups guays. Está Bisoccer, FreePick, Virus Total, que seguro que estaban haciendo cosas interesantes en ese momento, pero yo no caí en ninguna de esas. Si hubiera caído, pues igual seguía en Málaga. Caí en una consultora eh, y eso me hizo ver Mm. que no era lo que quería hacer y me hizo buscar otras opciones O y al sea, final acabé saliendo. más que la ciudad, dirías que es súper importante la empresa donde caigas y seguramente en Madrid hay más oportunidades de caer en una empresa interesante que en Málaga simplemente porque hay más oportunidades, ¿no? Sí, en Madrid hay un ecosistema, Ya. cosa que en Málaga, bueno, empieza a verlo tal vez, es pequeñito, empieza a verlo, hay gente haciendo cosas súper interesantes, pero en ese momento, estamos hablando de 2010, no existía un ecosistema startup ni mucho menos. Oye, y yo siempre me gusta mucho y creo que intento incentivar a la gente a que si tienen la oportunidad se vayan a trabajar fuera, aunque sea por medio año, ¿no? Tú ya te fuiste a la carrera un tiempo a Estados Unidos y después Ujú, de un rato, un tiempo en Málaga, te vas a Canadá, ¿no? ujú, efectivamente, a Toronto. Ok, Toronto. ¿Y cómo, más que lo que hiciste allí, ¿no? O sea, al final es un cambio distinto, ¿no? De cultura, te vas lejos de la familia, de los colegas y demás. De ¿Cómo, temperatura también. o sea, hace mucho frío allí, ¿no? ¿Cómo decides, qué te hace pensar que es la mejor opción irte a Canadá? ¿Y cómo acabas yendo a Canadá? ¿Cómo encuentras un trabajo allí, estando en España? Bueno, yo tenía la sensación de que en Norteamérica había trabajos relacionados con la tecnología y el diseño más interesantes de los que había en España. Y, y en ese momento irse a Canadá era más sencillo que irse a Estados Unidos. A Canadá ofrecía unas becas que creo que sigue ofreciendo, las Working Holiday Visas, que hace que sea muy fácil irte un año a trabajar. Más fácil aún si tienes un contrato de trabajo encima de la mesa. Y fue lo que yo conseguí. Yo me puse a escribirle a puerta fría a un montón de startups que estaban en Toronto y una me contrató, una me hizo una oferta y con esa oferta pude pedir el visado y no sé, en un par de meses estaba ya viviendo y trabajando en Toronto. ¿Y cómo? Pero que dices, estaba escribiendo a un montón.
que intentabas buscar un email y escribías por LinkedIn, ¿cómo? Pues de todo. Acabé trabajando en Verol y recuerdo que descubrí Verol a través de una oferta de trabajo en la web de Smashing Magazine. Ok. Publicaban ofertas de trabajo de diseño. Estaba escuchando esta semana, de hecho, uno de los mejores podcasts que he escuchado en el último año, en The Knowledge Project, estaba hablando con el fundador de Basecamp, no sé si lo conocerás, y él Sí. dice que, de hecho, la uni nos evalúan por, no sé, podríamos decir que por memorizar, ¿no? Y una de las skills principales que necesitas a la hora de salir al mercado laboral o como persona es saber convencer a la gente de que, bueno, tienes que saber vender, ¿no? Vendes un producto, te vendes a ti mismo, ¿no? Y para venderte, en este caso, tú, para llegar a Canadá, tienes que saber escribir, ¿no? Tienes que escribir un cold email, ¿no? Que la persona que lo reciba diga, ostras, mira, pues esta persona ha hecho algo distinto más allá de aplicar. Y esto, sales de la uni, no tienes ni idea de cómo hacer una carta de presentación. Que yo me acuerdo que iba a Google y cogía carta de presentación para tal. Y cogía y me acuerdo que la copiaba. Y a base de cagarla, pues la ajusté, tal, no sé qué, y ahora te diría que pues seguramente lo puedo hacer medio bien, ¿no? Pero demuestra mucho lo mal orientada que está la universidad a la hora de ayudarte a salir al mercado laboral. Ni te ayuda a decidir para dónde tirar, ni te maximiza tus curiosidades, ni te da ninguna skill. ¿Tú cómo lo ves desde el punto más de ingeniería? Totalmente de acuerdo. Es algo que ni tocamos en la universidad y súper importante. Lo he ido aprendiendo con el tiempo y ha sido algo que a mí me ha ayudado a la hora de volverme a venir a Norteamérica y ponerme a buscar trabajo de nuevo. Es algo que me ha ayudado mucho el saber construir tu narrativa de carrera, cómo encajas todas las piezas, todo lo que has ido haciendo en el pasado para darle un hilo conductor que tenga sentido a día de hoy. Y construir esa narrativa es clave, es súper importante y a mí ha sido pues, seguramente lo que me haya ayudado a conseguir trabajo relativamente rápido. De hecho, yo creo que una cosa que haces muy bien tú, yo creo que tienes una marca personal muy bien montada. No sé si ha sido algo como premonitorio, que te lo has preparado mucho o que ha salido mucho, que ha salido a partir del tiempo, porque yo cuando ahora veo, ahora que, bueno, ya te seguía, pero ahora he echado un vistazo a todo lo que haces para hablar contigo hoy, es cuando ves a Carlos Sánchez, pues tienes tu carrera profesional, pero luego tus proyectos personales encajan muy bien con lo que has elegido a nivel carrera. ¿Ha sido algo que has pensado mucho o ha sido el acto de la suerte que se ha encarrilado todo? Ha sido algo muy, muy orgánico, muy evolutivo, pero es algo que me preocupa y a lo que le doy importancia. Al final, si tienes una presencia en redes, tienes una marca personal, te preocupes de ella o no, y si te preocupas por ella e intentas que sea una marca consistente, que esté alineada con tus principios, pues al final es algo que ayuda profesionalmente, potencia tu perfil profesional y lo puedes usar a tu favor. Está muy bien, de hecho, enlazar esto con algo que, de hecho, me pregunto yo mucho. Hay distintas maneras de montar tu carrera, ¿no? Yo creo que si tienes suerte y caes en la empresa adecuada, añade mucho valor estar tiempo, porque, bueno, creo mucho en el tema de compound interest y demás, ¿no? Yo creo que para mí, para aprender cualquier cosa, el siguiente paso en mi curro, tardo mucho menos que si empezara en un nuevo curro, ¿no? Entonces, te da mucha velocidad. Pero también en tu caso, tú ahora tienes una experiencia más larga que yo, has estado en distintos lugares. ¿Cómo decides, oye, se acabó mi experiencia en este lugar, quiero un cambio? Y de hecho, ¿cómo lo ejecutas? Como dices, se acaba aquí, voy al siguiente paso. ¿Lo haces teniendo ya algo para seguir o lo haces dejándolo y queriendo tomar un tiempo en el medio? Pues ha sido diferente en cada caso. En Málaga llevaba 3 años ya en esa consultora y acabé hasta las narices y fue cuando decidí irme. Luego en Canadá, yo me tuve que volver de Canadá porque no conseguí extender el visado y lo que hice fue seguir trabajando para la misma empresa, pero desde España. En ese tiempo que estuve en España, ellos sí estuvieron intentando conseguirme otro visado para que me volviera
Y lo que pasó en ese tiempo fue que nos compró Box, competidor de Dropbox, pues el resto del equipo se fue a San Francisco, yo seguí en remoto, pero llegó un punto en el que acabé muy cansado de trabajar en remoto. Había 9 horas de diferencia con el resto del equipo, era el único que estaba en remoto en otra zona horaria, y además, tras la compra de Box, dejé de hacer trabajo de diseño de producto, que era lo que quería, y estuve, sobre todo, al final Box estaba interesado en nuestra tecnología más que en nuestro producto. Lo que estuve haciendo fueron proyectos que demostraban cómo funcionaba nuestra tecnología, que era un visualizador 3D para la web. Entonces, en eso estaba muy cansado, estaba ya viviendo en Madrid, surgió la oportunidad de unirme a Doctor 24, que era una startup que empezaba, me pareció interesante, y fue cuando decidí cambiar. De Doctor 24 me fui porque el proyecto no funcionó, no encontramos Product Market Fit y el proyecto cerró. Fue cuando entré en OnTrack. En OnTrack pues he estado creo que 2 años y medio. En OnTrack estaba muy contento. Hubiera seguido en OnTrack si no hubiera surgido la oportunidad de venirnos a Nueva York. Y cómo, eso es la parte de salida, ¿no? Que yo creo que, bueno, como dices, ha sido un poco, dependiendo del caso, ¿cómo, cómo buscas en qué trabajar? Yo creo que hay es peligroso, mucha, bueno, yo creo que la presión social de que siempre hay que estar trabajando, eso te puede llevar a dar un trabajo bueno, pues te dé un salario y ya está, y no disfrutes de tu día, y de hecho llegue el lunes por la mañana y te quieres morir, ¿no? Tú le das importancia a elegir en qué trabajar, buscas primero un tema que te interese y luego buscas startups dentro de ese ámbito, o cómo decides enfocarte. Mira, la única vez en la que he tenido muy claro en qué empresa quería trabajar ha sido con OnTrack. Yo estaba en Doctor 24 y en OnTrack empezaba. Y leyendo a Javier Escribano por Twitter, no nos conocíamos todavía en persona, empecé a ver que estaban haciendo las cosas de manera muy diferente a cualquier otra startup en España a nivel de producto. Y conocía también a Marc Borràs, que fue el primer diseñador de producto que estuvo en OnTrack, y me iba contando cómo trabajaba y estaba totalmente enamorado de esa forma de trabajar. Entonces, mi objetivo fue, oye, quiero entrar en OnTrack para trabajar con Javier Escribano, trabajar con Marc Borràs, hacer productos de esta manera que no está haciendo nadie más en España. Y tuve suerte y lo conseguí. Fue la única vez en la que he tenido súper claro dónde quería trabajar. Luego depende mucho de la opcionalidad, ¿no? De las opciones que tenga. Cuando me he venido aquí a Nueva York, pues no tenía, no te puedes permitir elegir de esa manera, ¿no? Al final, pues, he filtrado mucho, solo he aplicado a empresas que me interesaran y he conseguido entrar en una que me interesaba, pero desde luego no conocía TeamPay antes de venirme a Nueva York, por ejemplo. Ok. No, yo una cosa que creo que es importante hacer cuando buscas trabajo, que realmente hace mucho tiempo que yo no busco trabajo, pero creo que es lo que haré cuando en el día de mañana, si quiero buscar trabajo con alguien, es que más allá de que te entrevisten a ti, yo creo que tú también tienes que entrevistarlos a ellos, ¿no? Porque Hombre, claro. no creo mucho en el tema de la jerarquía. Obviamente, pues hay alguien que está lanzando la empresa y es el dueño de la empresa y demás, pero creo que al final lo que estoy haciendo es, oye, mira, yo estoy haciendo un acuerdo contigo, voy a intentar solucionar estos problemas para ti, pero tengo que poder trabajar bien contigo. No, yo no estoy aquí en busca de un trabajo, vengo aquí a solucionar un problema que me interesa y a cambio, en este caso, tú me remuneras, ¿no? Si no es Es que peligroso. el coste de oportunidad de unirse a la empresa equivocada es altísimo. Enorme, es enorme. Yo creo que cuando eres muy joven, menos, porque no sabes lo que quieres y ya tienes que probar, pero a medida Total. que tienes tus valores, tus principios, sabes cómo te gusta trabajar y demás, creo que es mejor igual esperarte un mes y empezar más tarde que no elegir Ujú. la. E incluso siendo joven, tío, hay gente súper buena que entró en la empresa equivocada, pero estaba medio cómodo
y al Sí. final han seguido ahí por inercia, Sí. y no han tenido la carrera que podrían haber tenido por haber elegido mal la primera vez. No, y por eso todo el tema este de carrera, de decisiones y demás es muy complicado y yo creo que no se puede ni explicar. Yo creo que lo tienes que vivir tú. Eh, Aunque hayas tenido mucha suerte y sepas muy bien cómo tomar los pasos tú mismo, es difícil ponerlo en papel o ponerle palabras. Es un Sí. concepto complejo. Oye, diseñador de producto. Habrá mucha gente que no sabe qué significa eso. Ujú. ¿Qué hace un diseñador de producto? Básicamente diseña productos digitales, webs, apps, cualquier producto digital con el que interactúes, seguramente tenga detrás o debería de tener detrás a alguien que lo diseñe. Ese es mi rol. Ok. De hecho, yo lo que he visto es que, de hecho, ¿cómo está la figura hoy en día del diseñador de producto? Es una figura que, porque los equipos de producto han evolucionado mucho, ¿no? Hasta hace Ujú. 20 años había muy poco software, hace 10 años había algo de software y ahora hay mucho software, ¿no? Entonces, Sí. esta figura supongo que nace en los últimos años o es una figura que ya desde el principio existió como core del equipo de producto. No, para nada, es relativamente reciente. Lo que ha existido durante muchos años ha sido la figura de diseñador de producto industrial. De Ya. hecho, es lo que se estudia en la universidad en España, pero es gente que estaba orientada a diseñar productos físicos. Y en paralelo a eso, pues la evolución digital ha hecho que el perfil de diseñador fuera evolucionando. Empezamos siendo, o los que llevamos cierto tiempo en este mundo, pues empezamos siendo diseñadores gráficos o diseñadores webs, luego pasamos a ser diseñadores UI, luego diseñadores UX y ahora la mayoría nos llamamos diseñadores de producto. Es un rol del que se abusa un poco, creo, un término del que se abusa un poco. No todo el mundo que dice llamarse diseñador de producto, en mi opinión, realmente lo es. Hay mucha gente que es diseñadora de interacción, simplemente se limita a diseñar interfaces y eso para mí no es diseño de producto. El diseñador de producto para mí es el que diseña un producto intentando alinear unos objetivos de negocio con unas necesidades de los usuarios, con unas limitaciones técnicas. Cuando trabajas en tu propio producto constantemente intentando alinear esas tres cosas es cuando realmente estás haciendo diseño de producto real. Si tu trabajo es poner bonita una interfaz que ha pensado un product manager, porque sí, pues realmente no estás haciendo diseño de producto, estás Ok. diseñando interfaces. Tú dices que la mayoría o sea, tú sí quieres ser diseñador de producto, ¿cuáles son los pasos para llegar a serlo? ¿Qué tienes que estudiar en la uni, por ejemplo? Porque tú dices que la mayoría bueno, lo que se estudia en la uni es más diseño de producto industrial, hardware, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué recomiendas tú a alguien de 20 años que quiera meterse en este mundo? Lo cierto es que la mayoría de los que estamos en este mundo, que tenemos cierta edad, venimos de sitios totalmente diferentes. En OnTrack, pues teníamos a Claudia Cuevas, que había estudiado diseño industrial o diseño de producto en Valencia, pero diseño de producto físico, igual que Marc Borràs. Teníamos a Nacho Gil, que ha estudiado fotografía, a Óscar, que había estudiado periodismo, Allende creo que era técnico de laboratorio, veníamos cada uno de un sitio totalmente diferente. Y sigue sin haber, creo, en mi opinión, una buena formación universitaria para diseñadores de producto en España. Teníamos en OnTrack una chica que sigue trabajando en OnTrack, que es Diana Liccanu, que ya había estudiado diseño e interacción en Suecia y se notaba que tenía una base mucho más sólida que el resto de nosotros. Pero yo todavía no encontraba a nadie que haya estudiado una carrera universitaria en España relacionada con diseño de la que salgan buenos diseñadores de producto. Ok, entonces dirías más que es la gente que acaba haciendo diseño de producto es gente curiosa sobre este ámbito que es de alguna manera self-learner, ¿no? Que se educan ellos mismos a través de Internet.
Sí, o aprendiendo de otra gente, o combinando lo que ya sabías de diseño de interacción con lo que puedes aprender de un product manager con el que trabajas o de un ingeniero con el que trabajas. Nos hemos, la mayoría, autoformado aprendiendo de otras disciplinas o aprendiendo online o leyendo. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Porque al final un producto, un hardware, es súper distinto de software, ¿no? Ujú, Tú comentas que has estado siempre involucrado en trabajos más digitales, pero mira, yo estoy súper, me gusta mucho lo que están haciendo esta gente de Van Move, no ujú. sé cómo se pronuncia, Van Move, en Holanda. Ellos empezaron a Sí. hacer bicis, ¿no? Al final hardware, ¿no? Y ahora, bueno, ahora se han metido en una bici electrónica, ¿no? Pues ya le han metido electrónica a la bici. Y ahora veo más todo este tipo de productos, sobre todo si luego van bueno, todo este tema del sharing economy, ¿no? Que, bueno, vas a tener Van Move, bicicletas Van Move por la ciudad, bueno, son muy caras, pero en el caso que se hiciera, tienen que desarrollar software, ¿no? Bueno, para Ujú. customer de alguna manera pueda usarlo. ¿Cómo es? Tienes que montar un equipo nuevo, ¿no? O sea, el equipo de producto de hardware tiene que ser distinto al equipo de producto software en este caso, ¿no? Sí, al final los procesos de diseño o las metodologías de diseño en un ámbito y otro son relativamente parecidas. Al final empiezas pues identificando unos problemas que tienen los usuarios, exploras diferentes soluciones a esos problemas, te centras en una solución que crees que con un coste razonable y en un tiempo razonable puedes solucionar ese problema, prototipas esa solución, testeas el prototipo antes de pasar a producción y construir el modelo real. Esos procesos son realmente muy similares cuando diseñas hardware y cuando diseñas software. Luego, en las fases finales, pues evidentemente no es lo mismo diseñar una interfaz que diseñar una bicicleta, ¿no? Son materiales distintos en mundos distintos. Ahí es cuando se diferencian, cuando se separan del todo los procesos, pero hasta ese punto realmente el proceso es muy similar. Eh, pero sí necesitas gente que sepa hacer una cosa o la otra cuando llegas a ese punto del proceso. Son perfiles totalmente diferentes, sí. Ok. Una cosa también que yo he observado bueno, básicamente en Delivery Hero, ¿no? Es que nosotros tenemos de alguna manera tres usuarios, tenemos el repartidor, Ujú, tenemos el restaurante y tenemos el cliente, ¿no? Y bueno, nosotros ya llevamos varios años y sinceramente estoy empezando a ver que nos tomamos en serio toda la parte de diseño, al menos, bueno, estoy hablando de la parte más del repartidor. Ahora, ujú, ya llevamos tiempo, ¿no? Hasta ahora todo el equipo de producto era muy focus en desarrollar el core, ujú. un producto muy funcional, poco elegante, podríamos decir, ¿no? Entonces, si tú ahora, ¿qué le dirías a alguien que está lanzando un producto hoy en día? ¿La función de diseño es clave para lanzar o es algo que entra en el producto más tarde una vez desarrollas el MVP, ves que está validado y demás? El proceso de diseño es esencial, la figura de diseñador de producto no siempre lo es. Hay equipos pequeñitos con fundadores que tienen mentalidad de producto y saben que con lo que trabajan son con hipótesis que tienen que validar, que realmente ellos no saben con certeza qué problemas tienen sus usuarios hasta que hablan con sus usuarios y no saben realmente si la solución que tienen en la cabeza va a solucionar ese problema hasta que la prueban. Si tienes esa mentalidad, realmente no necesitas un diseñador en el equipo desde el primer momento. También depende mucho de la complejidad del producto. Pero en equipos que empiezan a crecer y empiezan a tener un equipo de desarrollo, pues suele ser una buena idea mantener un ratio de 1 a 3 o 1 a 4 entre desarrolladores y diseñadores. Un diseñador cada 3 o 4 desarrolladores. Ok, oye, pues ahora que hemos hablado de carrera, me has explicado un poco qué significa ser un diseñador de producto, cuál es la función de este rol, vamos a pasar a hablar de tus side projects.
A mí ya llevo un tiempo interesándome en todo el tema de side projects y veo gente, es lo guay de Twitter, que encuentras a gente, bueno, como tú en este caso, que tienes hobbies muy específicos o que tienes claro que te gusta y te pones con ellos, ¿no? ¿Tú cuánto tiempo llevas dedicando tu tiempo libre a montar cosas, ¿no? Yo le diría montar, eres un creador, ¿no? Tú creas contenido, producto, fotografías. ¿Cómo empezó todo este rollo? Bueno, al final yo empecé, como te he comentado antes, haciendo webs de manera autodidacta y no he dejado nunca de hacer webs. Empecé, yo creo que hice mi primera web en el año 2004, hace ya 16 años, y no he dejado nunca de hacerlas. De hecho, en mis primeros en Canadá, además de diseñar, yo escribía código y yo montaba prototipos y demostraciones de nuestra tecnología, diseñando y escribiendo yo el código. Cuando me volví a España, cuando entré en Doctor 24, me centré más en diseño de producto y dejé de escribir código. Entonces, para no oxidarme, lo que hice fue, pues, oye, ponerme a crear side projects, proyectos web en paralelo, para seguir escribiendo código, que era algo que me gustaba también y en lo que no quería oxidarme del todo. Y pues ahí fue, por ejemplo, cuando trabajé, cuando lanzamos How BB8 Works. Es una web que fue un side project que funcionó muy guay, se hizo viral y llegó a un montón de sitios. Y desde entonces pues he intentado mantener eso. Cada cierto tiempo meterme en algún side project nuevo, casi siempre un proyecto web. Antes de que te escapes de ese side project, creo que es una locura, ¿no? O sea, me lo he leído creo que 3 veces, ahora, bueno, me lo había leído ya en el pasado, pero me lo he leído ahora para la conversación. Cuéntanos cómo surge eso, ¿no? Porque me parece una idea, rollo, o sea, de una peli de Star Wars, ves algo y te pones a estudiar sobre ello y de ahí empiezas un proyecto. Cuéntanos cómo es todo este proceso. Pues cuando salió el tráiler para el episodio 7 de Star Wars, se vio pues, un robot nuevo que era una bola con una cabeza, BB-8, y yo vi aquello y lo primero que me pregunté fue, ¿esto existe de verdad? ¿Han conseguido fabricar esto o lo han hecho con CGI? Y buscando información descubrí que existía realmente, que lo habían fabricado, que era un prop real, pero nadie sabía exactamente cómo habían conseguido fabricarlo. Fue uno de esos momentos en los que buscas algo en internet y no tienes la respuesta, no suele pasar mucho. Entonces me puse a darle vueltas al tema y como nadie lo había explicado todavía, dije, bueno, pues igual puedo explicarlo yo. Compré un dominio que era How BB8 Works y mi idea inicial era aprender modelado 3D yo, que era lo único que me faltaba para, para modelar el robot y intentar explicar cómo creía yo que funcionaba internamente. Tú lo tenías en la cabeza, pero no sabías modelarlo en ese momento. Efectivamente. De hecho, me lo planteé, oye, pues es una oportunidad para aprender algo que me vendría bien saber, porque trabajando en Verol, que nuestro producto era un visualizador 3D para la web, pues me venía bien saber modelado 3D. Entonces, inicialmente me lo planteé como eso, como una oportunidad para aprender algo que no sabía. De hecho, lo intenté y vi que, que la curva de aprendizaje iba a ser dura. Entonces, pivoté y lo que hice fue buscar modelos 3D que ya existieran en Internet. Y habían pasado días desde el tráiler, pero ya había gente que lo había modelado, viéndolo en el tráiler, y lo había subido a Internet. Y en una web en la que se venden modelos 3D encontré uno que me gustó mucho y dio la casualidad de que el creador era un español. Entonces, encontré su email, le escribí a puerta fría totalmente, sin conocerle, y contestó diciendo que venga, que vale, que me dejaba el modelo para hacer la web y que además si necesitábamos hacerle alguna modificación o algo,
que encantado y que lo hacíamos. Y pues así fue como empecé a trabajar con Emilio, que es un modelador 3D de Valencia, que es un crack absoluto, y como entre los dos, hicimos ingeniería inversa, propusimos dos posibles mecanismos internos para cómo funcionaba el robot, y montamos la web y la lanzamos al mundo. Pero y luego tú dices que Lucasfilm, incluso tienes una conversación con ellos. Sí, ¿Y sí, cuál es? la web se hizo viral y empezó a salir en un montón de medios americanos, sobre todo, porque realmente en ese momento había mucha más gente haciéndose esa pregunta de cómo han conseguido fabricar esto. Y en Ya, ese momento nuestra teoría era la mejor que había en la red. Entonces hizo que muchos medios de comunicación americanos se hicieran eco, y empezamos a salir tanto en webs como en revistas. pero por clarificar, ¿qué es Lucasfilm? Por clarificar a quien no lo... Lucasfilm es la productora detrás de Star Wars principalmente, y básicamente cualquier película en la que ¿Sabes? haya trabajado George Lucas como productor o como director. Básicamente la casa de Star Wars. Y al final lo que acabó pasando fue que el creador de BB-8, del robot real, nos escribió un email diciendo que bueno, que la teoría era buena, pero que nos habíamos equivocado en algunas cosas. Entonces dije, venga, pues vamos a hacer una llamada y me cuentas en qué nos hemos equivocado, y lo actualizo y lo cuento en la web, y fue lo que hicimos. Acabé hablando con el creador del robot real, me acabó contando en qué habíamos acertado y en qué habíamos fallado, y pues, al final actualicé la web con la realidad. Oye, para los que no lo hayan visto, sugiero que vayáis al perfil de Carlos, lo tiene pineado arriba y podéis seguir el thread, es muy interesante. Pero, ¿y cuando tú empiezas un side project, cuál es el objetivo? ¿Es el objetivo pasar horas? ¿Es el objetivo aprender algo? ¿Es el objetivo ganar pasta? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo inicial es siempre aprender algo y pasármelo bien. Luego, si funciona y veo oportunidad de monetizarlo de alguna manera, para recuperar parte del trabajo invertido, pues lo hago. How BB-8 Works, por ejemplo, pues salió sin publi, y cuando vimos que el tráfico era brutal, y de hecho nos estaba ya empezando a costar pasta mantener tanto tráfico, decidimos incluir un anuncio de Amazon a Amazon. Y funcionó muy bien, funcionó muy bien. De hecho, fue el momento en el que vi posible vivir de ingresos pasivos. No duró mucho, fueron un par de meses fuertes en las navidades en las que se estrenó la película. Pero bueno, sí, es un poco la mecánica que he seguido con otros proyectos. Lo hago por aprender, o por trabajar con alguien con quien me apetece trabajar. Lo lanzo, si coge tracción, intento monetizarlo. Okay. Entonces, la parte de pasta viene un poco como punto secundario, que si surge, Uh-huh. pues genial, pero si no, bueno, pues lo que te llevas a casa aprendido, ¿no? Porque eso te quería preguntar, mucha gente que se mete en todos los temas de side projects, ¿no? Al final es una manera, es complicado, no es tan fácil como montar una web, tener tráfico y ya está, pero hay gente que consigue hacerlo su passive income, ¿no? Uh-huh. Tú dices que estuviste, bueno, te pensabas que lo habías logrado con este proyecto, más allá de ese, ¿has sabido monetizar también otros proyectos? Sí, ninguno a ese nivel. Pero al final no solo consigues ingresos directos, te abren puertas, se generan oportunidades. No sé, para mí, por ejemplo, otro side project que tengo es Beach Boys Legacy, que es una web con toda la discografía de los Beach Boys, y esa web nunca ha monetizado bien, pero me ha servido para conocer a algunos de mis artistas favoritos y para estar backstage con los Beach Boys varias veces, ¿no? Oye, pues es algo que no hubiera conseguido sin ese side project, y para mí tiene un valor. El punto es que no es monetario, pero se podría decir que te aporta capital humano, ¿no? Es que a partir de este proyecto puedes trabajar o conocer gente súper interesante. A mí, una de las cosas que me gusta más de hacer
estas charlas, que bueno, hasta ahora hablé con gente que conozco, pero hoy estoy hablando contigo que no te conocía nunca y gracias a Twitter, gracias a estas charlas, puedo hablar contigo tú en Nueva York, yo a la otra punta del mundo, sin saber nada ni yo de ti ni tú de mí. Y ese punto es difícil calcularlo a nivel números, pero te puede aportar mucho valor también para crecer, ¿no? Ujú. Sí, y de hecho ahora justo estoy trabajando en un juego para iOS Ya vi. con Tony Calvo, que es un ex compañero de OnTrack, desarrollador de iOS, y con Miguel Camacho, que es un ilustrador de Huelva, a quien no conozco en persona. Nos conocemos por Twitter, tenemos algunos contactos en común. En plena cuarentena me entró la nostalgia, me acordé de un juego de iOS que me gustaba mucho, que desapareció. Lancé un tweet preguntando si alguien se animaba a hacer un remake del juego. Contestó Tony y contestó Miguel, diciendo, venga, vamos a hacerlo. Y ahí andamos. Esperamos lanzar en junio y es un side project totalmente artesanal en el que estamos poniendo mucho amor y está siendo un disfrute trabajar con Tony y trabajar con Miguel, a quien no conozco, que es un ilustrador super crack, y la experiencia está siendo súper chula. No sé si lanzaremos el juego, no sé si estamos todavía pensando en modelo de negocio, no sé si lo monetizaremos o no, pero en cualquier caso ya la experiencia de haber trabajado con Miguel, a quien no conocía, es algo que ya te llevas. Me gusta mucho cómo ves todo. No es el side project o el trabajo o demás, ¿no? Es un poco como vives en ese sentido la vida, porque creo que mucha gente lo dice que es la parte, es seguro acabar en una empresa grande, tener un trabajo, pero yo siempre digo que es muy peligroso, tiene un riesgo enorme, porque el riesgo es que te aburras, que te vuelvas triste, que acabes a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años, que no te guste tu vida y es difícil dar el paso al otro lado. En cambio, en este sentido te veo a ti contando tu historia, que has tenido trabajos que te gustan, trabajas en algo que te gusta, pero por el otro lado, cuando llega el fin de, no te vas a tumbar al sofá y a ver Netflix, tú tienes otros intereses y los intentas desarrollar por tu cuenta sin ningún blocker, digamos, ¿no? Y Uh-huh. no sé, me parece muy interesante. Esa es la idea que tenía yo de verte en Twitter. Ahora, después de hablar 40 minutos, se ha confirmado, así que iremos acabando ya, pero nada, muchas gracias Bueno, antes de acabar, de hecho, quería preguntarte una cosa, la que pregunto siempre. ¿Tú has estado viviendo fuera, has estado viviendo en España? ¿A largo te gusta más vivir fuera o a largo quieres volver a Málaga a estar en la playa? Yo me veo volviendo a Málaga en algún momento, pero no tengo prisa. Si vuelvo a España, es posible que seguramente volvamos a Madrid, porque Ya. profesionalmente nos interesa estar en Madrid, pero yo, a mí me gusta más Málaga y creo que en algún momento acabaremos de vuelta en Málaga. Pero no tengo prisa y tampoco me preocupa demasiado. Me gusta vivir en sitios diferentes y si entre Nueva York y España pasamos por otro lado, pues genial. Es que está muy bien tener esa opcionalidad porque al final como más te acotes a una localización, más te limitas. Aunque bueno, veamos dónde va todo el tema este de remote. Creo que Uh-huh. van a abrir muchas puertas. No mañana, la gente dice que va a ser, ya está, que ya ha pasado. Yo creo que va a ser algo, ha ayudado todo el tema de corona, pero en 5 años yo creo que el porcentaje de trabajos que te van a permitir estar en Málaga mientras la empresa esté en Berlín van a ser mucho más elevadas que hoy. Y eso te puede dar una calidad de vida, incluso productividad muy elevada. Así que Para vemos, mí es el futuro. Todos los que nos dedicamos a desarrollo o diseño y hablemos inglés más bien, vamos a tener la oportunidad de decidir para qué país y para qué proyecto trabajar. y eso es que te da unas alas enormes. Yo ahora mismo bueno, mi empresa, yo mi trabajo es en Singapur y ya te dije que me he venido a pasar el verano aquí a Holanda. Así que, y a nivel vida estoy trabajando igual o mejor, ¿no? En términos de productividad y tengo ahora mismo un tiempo mejor que en Singapur y con la vida más. Uh-huh. Así que llegue para quedarse. Vemos cómo va avanzando. Ya lo dejamos aquí. Gracias
por esta charla. Y nada, a los que estén escuchando, lo puedes escuchar en YouTube, pero también está ahora en Spotify y en Apple Podcast. Cualquier cosa podéis comentar en Twitter para los siguientes episodios. Muchas gracias, Carlos. Gracias, un abrazo.